Puedo tener un proceso continuo en contracorriente, donde las fases ingresan al equipo, pero circulan en dirección contraria. Entonces aquí ya es un poquito distinto. Vamos a suponer, o vamos a llamarle punto 1 al lugar por donde ingresa la fase refinada. O sea, este punto de aquí va a ser el punto 1, el lado izquierdo. Y vamos a llamarle punto 2 al lugar por donde ingresa la fase extracto, o sea, este lado derecho. ¿Correcto? Entonces, el punto 1 aquí, punto 2. Estos son valores, son puntos arbitrarios, ¿no? Algunos le ponen entrada, salida. Yo lo voy a poner así, punto 1 y punto 2. ¿Correcto? Ahora bien, si uno hace el balance de toda la materia que está entrando al proceso, bueno, todo lo que entra, o sea, todo el soluto, mejor dicho, que ingresa al sistema, está dado por el soluto que ingresa en la fase refinado y el soluto que ingresa en la fase extracto. Por lo tanto, tendríamos esto. ¿Ok? Esta es la distancia que separa ambos puntos. Y si pudiésemos ver cómo es que cambian las concentraciones y los flujos de cada una de las fases, tendríamos algo más o menos así. A lo largo de esa distancia entre las entradas de las dos corrientes. Vemos que a la salida de la fase refinado, pues la fracción o la concentración del soluto ha bajado, como era de esperarse, y a la salida de la fase extracto la concentración ha aumentado, como era de esperarse, ¿no? Se está transfiriendo de una fase a otra. Y bueno, ya sabemos que los flujos de cada fase también van a cambiar, ¿no? La fase refinado va a empezar a disminuir porque está perdiendo materia, y la fase extracto va a empezar a aumentar porque está ganando materia. ¿Okay? Entonces, tendríamos que en los puntos de salida, es decir, aquí, ¿no? Para la fase refinado, este es el punto de salida, y para la fase extracto, este es el punto de salida. La suma de la cantidad de soluto en ambas salidas debería ser igual a la suma del soluto que está entrando al sistema, ¿no? En otras palabras, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ese es un balance de materia, nada más. Aquí, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, aquí no podemos hablar de que si aumentamos la distancia entonces alcanzamos el equilibrio. No, aquí no podemos decir eso. Eventualmente podría ocurrir que a una mayor distancia se alcance el equilibrio, sí, pero no quiere decir que va a ser necesariamente así. No es como en el proceso en paralelo, en donde ahí sí, a una mayor distancia, usted se está acercando cada vez más al equilibrio. O en el proceso discontinuo, a un mayor tiempo de contacto, usted se va a acercar al equilibrio, sí. Aquí no necesariamente. ¿Okay? ¿Cómo están cambiando las composiciones de equilibrio? O sea, las composiciones en la interfase, porque recuerden, estas dos composiciones que estamos graficando aquí son las composiciones en los senos fluidos, o sea, en el interior de la fase R y en el interior de la fase E. Pero en la interfase, estas son las composiciones en la interfase, que son composiciones de equilibrio, porque en la interfase está presente siempre el equilibrio, eso grábenselo bien. Estas vendrían a ser las composiciones, fíjense, de la interfase a lo largo de toda esa distancia. No es constante, evidentemente que no es constante, porque si cambian las condiciones también va a cambiar la composición de equilibrio. Ahora, si aquí también aplicamos el concepto de fracciones o composiciones libres de soluto, entonces aquí también, independientemente que vayan en dirección contraria, los flujos de solvente, tanto de la fase R como de la fase E, no van a cambiar. El flujo de solvente sigue siendo el mismo porque el solvente no se transfiere. Entonces, teniendo en presente esto, esta misma ecuación que está aquí también se puede escribir así, en términos de fracciones libres de soluto. ¿Correcto?
Ahora, si eso lo quiero llevar a la curva de equilibrio, ¿cómo sería este proceso? Sería así. La línea de operación que se forma, a diferencia del proceso en paralelo, la línea de operación va a tener una pendiente positiva. Y su pendiente va a ser la relación de estos dos flujos de solventes, el del refinado y de la fase extracto. Donde este punto que está acá representan la composición en el punto 1, tanto de la fase R como de la fase E, y este otro punto la composición en el punto 2. Yo no puedo decir que este punto es la entrada y este punto es la salida. ¿La entrada de quién? La entrada de la fase R sí, pero la salida de la fase extracto. Este punto es la entrada de la fase extracto, pero la salida de la fase refinado. Simplemente estos son los extremos de este proceso de contacto en contracorriente. Es un proceso de contacto en contracorriente. Son dos fluidos que están en contacto y que están fluyendo en dirección contraria, como si fueran dos ríos, ya, uno de agua y otro de aceite, pero que vayan en dirección contraria, ¿correcto? Cuando tengo una situación de ese tipo, entonces la línea de operación que se genera es de esta forma y su pendiente es positiva. ¿Y esto de dónde salió? Salió de aquí, de esta ecuación. ¿Y por qué acá dice un medio? No, no es un medio. Lo que significa es esto lo siguiente. Este X y este Y son las coordenadas en cualquier parte de esta línea, en cualquier parte, donde usted quiera. Y este Y este X son las coordenadas o de este punto 1 o de este punto 2, el que tú quieras. Si quieres trabajar con este punto 1, entonces será el Y1, X1. Si quieres trabajar con este punto 2, entonces será el Y2, el X2. ¿Ok? Está claro, ¿no? Entonces, esto en otras palabras es la ecuación de la recta, pues, que pasa por este punto, cuya pendiente es igual a esto. Ahora, en este punto, llamado punto 1, en este extremo, en el extremo 1, ¿cómo es la composición en la interfase? A ver, acá está el extremo 1. Esto de aquí vendría a ser la composición en el lado, en la fase R, y este vendría a ser la composición en la interfase, ¿verdad? Este sería la composición en la fase E y este sería la composición en la interfase. Efectivamente, en este punto tiene una composición en la interfase. Este punto representa esta composición y esta composición X, que son las composiciones de los senos fluidos. Pero en la interfase la composición es otra, y es esta. ¿Y cómo lo obtengo? A partir de la línea de unión, otra vez, con los coeficientes de transferencia de masa locales. Y si me ubico en alguna parte entre estos dos puntos, por ejemplo por aquí, bueno, si estás por ahí, la composición en la interfase va a ser esta. Y si me ubico en otro punto, va a ser esta. Y si me ubico en el otro extremo, en el extremo 2, pues va a ser esta. Notan que a medida que me he ido desplazando por esta línea de operación y he estado analizando cómo cambia la composición en la interfase, he ido obteniendo estos perfiles de concentración. Esto vendría a ser por aquí y este vendría a ser por aquí, y esto es lo del medio. ¿Qué estoy notando aquí? Que independientemente de qué distancia tenga este equipo, veo que ninguno de los dos extremos es que se aproxime notoriamente hacia la curva de equilibrio. Como que siempre hay esta distancia que los separa. Es como si la curva de equilibrio fuese paralela a esta línea. Yo sé que no es paralela, pero es como si fuese paralela. Por lo tanto, esto me asegura que siempre haya un potencial. En el caso anterior, si usted se da cuenta, el potencial se va perdiendo, porque el perfil se va volviendo plano.
¿Y por qué se vuelve plano? Porque este punto se está acercando a la curva de equilibrio. Y cuando usted se acerca a la curva de equilibrio pierde capacidad, pierde esa potencia de transferencia, la velocidad se cae, se reduce. Al inicio es fuerte la velocidad, pero después se va frenando. En cambio aquí, no, aquí tengo un potencial, el potencial puede cambiar un poco, sí, pero se sostiene. No hay esa pérdida de potencial. En otras palabras, la velocidad de transferencia más o menos se mantiene, no va reduciéndose. Claro que si usted de alguna manera obliga que este punto esté más cerca a la curva de equilibrio, pues ahí sí se va a reducir, ¿no? Eso sí, definitivamente. Pero al menos en este esquema que acabo de hacer, se sostiene el potencial. Y eso lleva a que la velocidad de transferencia también se mantenga más o menos, no digo constante, pero tampoco es que se va perdiendo. ¿Y eso qué significa? Que durante este proceso no hay la transferencia no se va frenando, y eso es bueno, ¿no? Porque eso me implica que no necesito equipos tan grandes como sería, por ejemplo, en el caso de un proceso continuo en paralelo.